Bienvenidos a todos de nuevo. Es un gran placer estar aquí en el tema que nos trae aquí el día de hoy, la construcción del poder en Venezuela, Estado, nación e identidad. El día de hoy, esta conferencia estará dada por el doctor Germán Petzold Pernía. Y antes de pasar a la presentación del doctor Petzold, quisiera por favor pedirles a todos que me acompañen y se aseguren de que tengan sus micrófonos silenciados, por favor. Silencien sus micrófonos. El día de hoy en este tema quiero comentarles que va a ser parte de un ciclo de conferencias que vamos a estar dando, que el doctor Petzold va a estar dando al menos dos veces al mes. Ya posteriormente le estaremos enviando a través de los correos electrónicos que nos facilitaron la agenda de esta serie de encuentros de saberes. Este tema en particular va a estar dividido en dos sesiones porque es un tema profundo, es un tema que merece su tiempo y su dedicación. Y bueno, vamos hoy a comenzar y en la próxima sesión pues lo continuaremos. En el día de hoy estaremos compartiendo sobre cómo se ha construido el poder en nuestra Venezuela y también, dependiendo de cómo esté el tiempo, pues comentaremos, el doctor Petzold estará discutiendo sobre estos conceptos fundamentales de lo que es Estado, nación e identidad. Él irá, bueno, desarrollando el tema de la medida que él considere mejor, pero estos son los puntos centrales de los que conversaremos hoy. Entonces vamos a hablar un poquito, muy cortamente, porque su currículum pues es muy amplio, si no estaríamos aquí toda la hora hablando de un poco de cuál es el currículo del doctor Petzold. Entonces, primero que todo, el doctor Petzold es abogado, licenciado en educación y doctor en Derecho de la Universidad del Zulia. Es doctor en Filosofía de Derecho de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Fue presidente de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Es autor de 14 libros y más de un centenar de artículos publicados en distintas revistas a nivel mundial. Entonces, habiendo dado esta corta introducción, porque como les comento, es amplio su currículum, vamos a pasar entonces a cederle la palabra al doctor Petzold, agradeciéndole por su tiempo y aprovechemos al máximo todo ese conocimiento, todo este saber que el doctor Petzold nos desea transmitir el día de hoy y bueno, agradecerle su tiempo y esa disposición a compartir ese conocimiento con todos nosotros. La dinámica va a ser que inicialmente él va a hablar sobre el tema y el resto de al final de la sesión pues dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. Entonces los invito a que anoten puede ser un papel, un lápiz, esta serie de preguntas que ustedes después podemos ir compartiendo en el chat o a través del micrófono. Pero inicialmente, pues él tendrá la palabra para desarrollar su tema. Muchísimas gracias por acompañarnos y entonces, sin más preámbulo, vamos a darle una calurosa bienvenida, aplauso al doctor Petzold por acompañarnos. Muchísimas gracias. Le escuchamos, por favor, silenciar los micrófonos que hay unos que están abiertos. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Petzold. Buenos días a todos, amigas y amigos. Como ven, la presentadora está inclinada por el expositor. Al fin y al cabo es mi hija primogénita. Realmente
este es un experimento que queremos hacer, dedicar varias semanas a discutir determinados temas. Y el primero que se eligió fue la construcción del poder en Venezuela, Estado, Nación e identidad nacional. Es un tema complejo que no pretendemos desarrollar plenamente, ni tampoco queremos hacer gala de ninguna erudición. No vamos a estar citando fechas, sino acontecimientos que de alguna manera han marcado el destino de nuestro país, Venezuela. Empezando por el nombre de Venezuela. Ese nombre en realidad, y a algunos no les gustará, algunos dicen que fue Américo Vespucio cuando entró al lago de Maracaibo y vio a los palafitos y dijo que la pequeña Venecia, Venezuela. Hay otros que tienen otra versión, pero para mí la palabra Venezuela es un poco despectiva. Si buscan en el castellano, en el diccionario van a conseguir que muchas de las palabras que terminan como suela son despectivas, pero bueno, ya por ahí nos marcaron, ¿no? Pero por otro lado, en el oriente llegó Cristóbal Colón en su tercer viaje y al ver la belleza de la costa, dijo que era esta tierra de gracia. Y sobre eso hay un libro escrito por un gran escritor, Isaac Pardo, que lo tituló Esta tierra de gracia. Y de vez en cuando decimos que esta es la tierra de gracia. Algunos dicen que no es así, que es al contrario, hay que agregar el des. Pero bueno, el destino nos marcó. Y vamos a ver que a través de la historia hay acontecimientos que han sido fundamentales y de alguna manera han marcado la marcha de nuestro país. Pero antes quisiera referirme a ciertos conceptos, porque como decía el gran filósofo austríaco hebreo Wittgenstein, el límite de mi mundo es mi lenguaje. Y a mí me gusta precisar siempre los conceptos previamente para que haya un acuerdo con relación a lo que uno está diciendo. Hay que recordar que las palabras en general son polisémicas. O sea, esta expresión viene del griego y significa varios sentidos. O sea, las palabras generalmente aluden a varios conceptos. ¿Y qué es un concepto? El concepto es una representación intelectual de un ente. Cuando uso la palabra ente me refiero a cosas, personas, a todo lo que nos rodea y a todo lo que existe idealmente o realmente. Pero bueno, los conceptos aquí son fundamentales. Estamos hablando, pusimos como subtítulo Estado, Nación e Identidad Nacional. No es que vamos a hablar de la nación, ni vamos a hablar totalmente del Estado y de la identidad nacional, pero sí queremos precisar, por ejemplo, que el Estado es la persona jurídica de una nación o de varias naciones. Hay estados plurinacionales y hay estados uninacionales. Generalmente es una nación, un Estado. Pero tenemos el caso de Suiza, que es un Estado plurinacional. Entonces vamos a referirnos a que el Estado es la persona jurídica de la nación o de un conjunto de naciones que se agrupan bajo una denominación, como por ejemplo, antigua Checoslovaquia, eran dos naciones y se separaron. Yugoslavia, que estalló, eran varias naciones. Entonces vamos a ver que en el caso de nosotros no somos varias naciones, pero hay veces que pareciera que fuera así, pero esa es otra historia. La cuestión es que un Estado, para que exista, tiene que darse fundamentalmente tres elementos. El elemento poblacional, o sea, debe haber una población, un pueblo, una nación o varias naciones que ocupan un territorio. Y en ese territorio debe existir el poder, es decir, gobernantes y gobernados, y el poder es la capacidad que tiene alguien de obligar a otro a hacer lo que es su voluntad. Ahora bien, el poder, cuando hablamos del poder de un Estado, no puede ser visto como un desprovisto de otro concepto fundamental que es la autoridad, la autoritas. Es decir, hay dos conceptos relacionados, autoritas y potestas, autoridad y poder. La autoridad es el derecho que tiene alguien de mandar y hacer obedecer a otro. Ahora bien, los gobernantes deben gozar de autoridad y tener poder. Si no tienen poder, son inocuos, pero si tienen poder y no tienen autoridad, son inicuos, como ha ocurrido mucho en nuestra historia. Entonces,
es decir, quien ejerce el poder debe de gozar de legitimidad de origen, haber sido elegido en un comicio democráticamente supervisado, y de legitimidad de ejercicio de que cuando está ocupando el poder lo haga en pro del bien común y no de sus intereses individuales. Alguien puede asumir el poder y gozar de legitimidad de origen y no tener legitimidad de ejercicio. Y alguien puede haber llegado al poder por un golpe de Estado, por ejemplo, y gozar luego de legitimidad de ejercicio. Entonces, esto es así porque es importante tener claro estos conceptos, porque en la evolución de nuestra historia ha sido siempre un debate entre la autoritas y la potestad, entre la autoridad y el poder. Ha habido gobernantes que han gozado de mucho poder y poca autoridad, y otros han tenido autoridad pero poco poder. Y eso nos está sucediendo a nosotros actualmente también. En este momento, en la historia de Venezuela, tenemos una dicotomía. Hay un gobernante que tiene la fuerza, que tiene el poder, pero no tiene la autoridad, no es reconocido por los demás, por más de 50 estados. Y por otro lado, hay un presidente interino que goza de autoridad, pero no tiene poder o casi no tiene poder. Nuestra historia ha sido eso, una lucha entre que se planteó, por ejemplo, cuando ha ocurrido frecuentemente cuando en nuestra historia los caudillos han jugado un rol importante y muchos caudillos han gozado de autoridad y de poder, pero otros solamente han tenido poder. La cuestión es que es un debate que afecta en la construcción del poder en Venezuela. Pero volviendo al origen de todas estas cuestiones, decíamos que por un lado Cristóbal Colón nos llamó Tierra de Gracia y Américo Vespucci nos llamó Venezuela. Y ahí está nuestro debate, nuestro drama nacional. Pues bien, en ese territorio se establecieron los colonizadores españoles peninsulares y en algún momento hasta los alemanes, por un contrato que hizo el emperador Carlos V, Carlos I de España, con unos banqueros Belser. Estos Belser le dieron el dinero para que él pudiera comprar los votos para que lo eligieran emperador en la dieta que se convocaba, porque en Alemania para ser emperador debía ser aprobado por una dieta, por una reunión de todos los nobles, y a veces, como sucede después en toda la historia, tuvo que comprar algunos votos para que votaran, valga la redundancia, por él y hacerse elegir, ¿no? Porque no bastaba que fuera heredero directo del emperador Maximiliano, sino que también tenía que tener la esencia de la dieta. Eso viene ya desde Otón II en Alemania, cuando nace en Alemania en Sajonia. En Sajonia es una región de Alemania cuya capital es Dresden, de donde vino mi padre, de Dresden. Pues bien, en ese territorio llegaron los peninsulares, fundamentalmente hispanos, de Iberia, y algunos alemanes que vinieron a recorrer esta región autorizada por los Belser, y uno de ellos, Ambrosio Fichten, fundó la ciudad de Maracaibo. Le gustó mucho el paisaje que había, y me imagino que había sufrido mucho frío allá en Alemania, y llegó aquí y consiguió el calor de esta tierra. Por eso nosotros nos llamamos la Tierra del Sol amada. A veces nos ama demasiado. Pero bueno, el asunto es que se fundó Maracaibo. Después desapareció, los aborígenes destruyeron la ciudad y después se refundó nuevamente, pero nuestro fundador fue Alfonso Arfil. Esa es la historia. Ahora bien, en ese territorio en que hubo varias gobernaciones, en 1777 el rey Carlos III de España, un rey progresista, creó la llamada Capitanía General de Venezuela en 1777. Es importante que ese acto, porque se unificó lo que era el territorio de la futura Venezuela con un solo poder, la Capitanía General, porque en cada provincia había gobernadores que iban a depender de ese capitán general. Y así fue. Por eso, cuando ocurren los acontecimientos
del 1810, nos consiguen reunidos bajo una capitanía general que estaba a cargo de Vicente Emparan. Vicente Emparan había sido gobernador de la provincia de Nueva Andalucía, y Humboldt, Alejandro de Humboldt, cuando llegó a Venezuela a finales del siglo XVIII, a Cumaná, por accidente, porque en realidad no iban rumbo a Cumaná, sino iban rumbo a La Habana, pero como se enfermó la gente y hubo una plaga dentro, las plagas siempre existen, una plaga dentro del barco, hubo que parar en Cumaná y bajar a los enfermos, y Alejandro de Humboldt y Aimé Bonpland, su compañero de viaje, se descendieron del barco y cosas del destino no se fueron después, sino que se quedaron y recorrieron buena parte de Venezuela. Pues bien, Humboldt conoció a Vicente Emparan y se expresó muy bien de él, lo consideró. El gobernador lo recibió a Humboldt. Humboldt tenía cartas del rey de España que lo autorizaban a recorrer el territorio, y se conocieron, y Humboldt se expresó muy bien de la cultura de Vicente Emparan. Este señor, Vicente Emparan, está en 1810, el 19 de abril, Jueves Santo, va a ir a misa como le correspondía a un buen católico, pero los mantuanos, que al saber que el Fernando VII, el rey de España, estaba prisionero en manos de Napoleón Bonaparte, decidieron que había que discutir el asunto en el cabildo. Al principio no aceptó, pero luego lo convencieron y aceptó convocar una asamblea que se reunió frente al gobierno, a la Casa de Gobierno. Y Emparan le preguntó a esa asamblea que estaba allí si la aceptaban, querían que los gobernara. Y como detrás de él se había colocado el canónigo Madariaga, un chileno que no sé qué andaba haciendo por aquí, este chileno le hizo señal al pueblo que dijeron que no, y esa gente que estaba ahí en la asamblea dijeron que no, y Vicente Emparan dijo que si no quería que los mandara, él tampoco quería mandarlo, y renunció, y a los días se fue para La Habana. Y el poder lo asumió una junta de gobierno defensora de los derechos Fernando VII, entregada por los miembros del cabildo, más otras personas que se agregaron posteriormente. Esa junta de defensora de los derechos de Fernando VII tenía dos ideas: defender los derechos de Fernando VII, pero algunos de sus miembros querían la independencia. La cuestión es que enviaron delegados a varias provincias comunicándoles que asumían el poder. Aquí en Venezuela, cuando se fallecía el gobernador o renunciaba, el poder lo tomaban los cabildos. Y en este caso, el Ayuntamiento de Caracas pretendió tomar el poder de toda la Capitanía General de Venezuela, por lo cual chocó con Coro, chocó con Maracaibo, chocó con Angostura, o sea, con la provincia de Guayana. Y en el caso, por ejemplo, de los delegados que mandó Maracaibo, en Maracaibo los hicieron presos y los mandaron para La Habana. Es decir, como vemos, ya al principio de nuestro proceso independentista y emancipador, hay siempre una lucha de poder entre las regiones. Y yo he hablado últimamente que si nosotros no resolvemos nuestros problemas, vamos hacia la balcanización de Venezuela. O en todo caso, yo he manejado la idea de crear una república de tierra firme integrada por el estado Zulia más los estados andinos, Falcón y Lara, y su capital sería Maracaibo, sería una confederación. Sobre eso hemos hablado ya hasta en la Academia de Historia y hemos redactado la Constitución, pero ya esa es otra historia también, como todo esto, todo está en conexión una cosa con otra, pero el asunto es que la Junta Defensora de los Derechos Fernando VII no tenía unanimidad en el país. Pues esta Junta siguió convocó un congreso, ese congreso tampoco asistieron diputados ni de Guayana ni diputados de la provincia de Maracaibo. Y ese Congreso Nacional se reunió y declaró la independencia de Venezuela el 5 de julio. Nuestra independencia no la proclamamos el 19 de abril, como algunos dicen, sino el 5 de julio. Pero ahí hubo otro malentendido, porque resulta que el 5 de julio declaramos la independencia, pero el acta que se redactó a tal propósito fue votada el 7 de julio. En Estados Unidos, por ejemplo, al cual esa Junta de Gobierno y el nuevo Congreso Nacional trató de imitar,
En Estados Unidos, si no me equivoco, se votó la independencia el 2 de julio, pero la fecha que se celebra es el 4 de julio, cuando el acta fue aprobada por la Asamblea o el Congreso de los Estados Unidos, convocado a tal efecto. En el caso de nosotros, pues pusimos el 5 de julio, y que para estar cerca de la fecha en que se declaró la independencia en los Estados Unidos, por ahí ese malentendido. Y otro malentendido que hay es que en el acta se habla de que hubo casi unanimidad aprobando la independencia. Oye bien la expresión, casi unanimidad. La unanimidad es, eso no hay eso de casi. Es decir, es como decir que una mujer está casi embarazada, ¿no? O está embarazada o no está embarazada. Entonces nosotros estamos, la unanimidad no hubo. ¿Y por qué? Porque el presbítero Maya, rector de la Universidad de Caracas, pero diputado por la Grita, dijo que él no votaba la independencia porque él no había sido autorizado por su electorado. Y entonces salvó el voto. Y entonces no hubo unanimidad, pero no es que hubo casi unanimidad. Entonces por ahí empiezan siempre los malentendidos. Y esa independencia fue declarada por los diputados que habían sido enviados por la mayoría de las provincias, pero las provincias más importantes, como era Guayana y la provincia de Maracaibo, no enviaron diputados. Ya ahí, por ahí empieza el tema de la construcción del poder, como vemos, cómo nos vamos construyendo el poder de una manera bastante débil, porque quienes reclaman la independencia fundamentalmente son los mantuanos, es decir, los llamamos entre comillas nobles, los aristócratas, hoy le diríamos los oligarcas. Pues bien, esta gente que declara la independencia está separada de lo que es el pueblo realmente. En Venezuela habían, no digamos castas, pero sí habían como especie de divisiones entre los blancos peninsulares, que ejercían los cargos más importantes, por ejemplo, capitán general, gobernador, los mantuanos, que controlaban los ayuntamientos, los pardos, que eran los mestizos y que eran la generalidad de la población, más los esclavos, más los libertos, y por último las etnias, los indígenas o los aborígenes, es decir, las personas que habían nacido aquí en este territorio. Es decir, lo que se llamaron indios porque la confusión creyeron que Cristóbal Colón creyó que había llegado a las Indias, pero hablamos más bien de los aborígenes, los indígenas, de la población autóctona, que por cierto, el lunes se celebra el descubrimiento de América el 12 de octubre, y entonces para evitar problemas o para decir que no se descubrió un nuevo mundo, han inventado dos versiones, uno que llama Encuentro de dos mundos, el mundo europeo con el mundo de la América, en donde estaban culturas tan desarrolladas como la maya, los aztecas, los incas, los chichas. Bueno, por cierto, después nos referiremos a este tema de los chichas, pero estoy tocando demasiados asuntos simultáneamente. La cuestión es que esta convocatoria de este Congreso se elabora una constitución. Esa constitución es una constitución federal, una constitución que contribuye a que no haya la unidad, y como Bolívar dijo en uno de sus documentos fundamentales, era una república aérea, no estaba fundada en la realidad. Tan así que al final esa república cae en 1812 y más tarde, luego Bolívar, que invade a Venezuela en 1813, logra restablecer la república por unos meses, que también cae por acción de las huestes de Boves. Y aquí interesante el fenómeno de Boves. Boves era un asturiano, o sea, un español, que tenía una especie de bodega en Calabozo, pero que había respeto de los llaneros, y organizó un ejército integrado fundamentalmente por venezolanos, por pardos, que lucharon contra las tropas patriotas, que fundamentalmente no eran mantuanos y personas que tenían razón porque creían que eran la hora de la independencia, pero que no fueron derrotados por las huestes de Boves. Afortunadamente Boves murió en la batalla de Urica, y eso impidió que siguiera arrasando el país
porque Boves era realmente una persona un poco cruel, ¿no? Y bueno, no vamos a hablar de las cosas que hacía. El asunto es que caída la Segunda República, nuevamente Bolívar y otros próceres se van al exilio y más tarde regresan a Venezuela. Hay el papel importante de Manuel Piar. Manuel Piar era un joven que había nacido en Curazao. Sobre eso hay una leyenda que era hijo de una de las Aristilletas. Las Aristilletas eran primas de Bolívar y entonces había sido embarazada una de las Aristilletas por un príncipe de Braganza que había pasado por Caracas. Y entonces, para que no hubiera la vergüenza de un hijo ilegítimo, la mandaron a Curazao y dio a luz allá. Todo eso lo explica Herrera Luque en su obra dedicada a Manuel Piar. Pero en realidad yo creo que eso es mucha leyenda. Pero sí es claro que Manuel Piar era como pelirrojo, era un tipo atractivo para las mujeres y logró la liberación de la provincia de Guayana. Y a ella llegó Bolívar después y asumió el poder. Y empezó la rivalidad entre Bolívar y Manuel Piar. Manuel Piar pidió la baja del ejército y se fue, pero lo acusaron de estar conspirando y Bolívar lo hizo detener y lo sometió a un consejo de guerra presidido por Luis Brión. Luis Brión era también curazoleño y Bolívar le puso el presidente del tribunal a un curazoleño para que dijeran que la imparcialidad y el cuento de la cosa. Herrera Luque dice que cuando fusilaron a Piar y oyó los disparos a Bolívar, dijo, he derramado mi propia sangre. Pero eso es toda leyenda, ¿no? La cuestión es que Bolívar se impuso bajo la fuerza y ya a partir del fusilamiento de Manuel Piar nadie más se alzó. Nadie más pretendió discutir el poder del libertador. Bolívar tuvo el título de libertador en 1913 cuando llegó a Caracas y en el Templo de San Francisco lo proclamaron libertador. Él siempre reivindicó esa denominación que le dieron una medalla diciendo eso. Entonces siempre se proclamó como el libertador. Bolívar convoca al Congreso de Angostura precisamente para institucionalizar la parte del país que había sido liberada, pero recuerden que buena parte del país todavía sigue bajo las fuerzas realistas, comandadas en principio por Morillo y luego más tarde por La Torre. El asunto es que todo esto Bolívar presenta en su discurso Angostura, que es su documento fundamental desde el punto de vista filosófico, jurídico y constitucional, presenta el proyecto de constitución de Angostura en donde se une el Reinato de Santa Fe o Nueva Granada y se reúne también la Capitanía General de Venezuela y más tarde se incorpora la presidencia de Quito. Lo que interesa en este caso es que señalar que Bolívar, luego que organiza los poderes en Angostura, o sea, hoy Ciudad Bolívar, invade la Nueva Granada, da la batalla de Boyacá y accede a toda la riqueza que había en Bogotá desde el punto de vista de dinero, desde el punto de vista militar, etcétera. Y luego con esos recursos es que puede regresar a Venezuela y se da la batalla de Carabobo, que tampoco fue definitiva porque después hubo que tomar Coro y hubo la batalla del lago de Maracaibo con el almirante Padilla, José Prudencio Padilla, que luego con los acontecimientos de 1828, de septiembre del 28, que lo implica en la conspiración del intento de asesinato del Libertador, es ejecutado. Es decir, se fue ahorcado. Algunos dicen que el hombre era una persona mestiza, muy fuerte, que tuvieron que agarrarlo entre varios para poder colocar la cuerda y ejecutarlo. Esas son pero como vemos, el aeropuerto de Riohacha se llama Almirante Padilla. Manuel Piar sigue teniendo su nombre el aeropuerto de Ciudad Bolívar o de
Puerto Ordaz. Es decir, son personas que jugaron un rol fundamental, pero por algunas otras circunstancias perecieron a manos de sus propios compatriotas. Pero esta es la construcción del poder justamente, es la lucha entre las instituciones y los intereses personales o caudillescos de una serie de personas. Bolívar, incluso cuando ejerció la dictadura en 2 ocasiones, hizo dictar decretos que regulaban el ejercicio de su poder. Hay acontecimientos importantes como la conspiración de septiembre del año 28, cuando tratan de matarlo a Bolívar y se salva, pero justamente se inician procesos presididos por un tribunal, por Rafael Urdaneta, que hizo ejecutar a una serie de personas. Y se salvó el que era vicepresidente de Santander porque Bolívar lo conmutó la pena por el destierro que duró muy poco tiempo. Nosotros conseguimos entonces que en la lucha nuestra es entre establecer instituciones que regulen el ejercicio del poder político y los intereses personales de muchos caudillos, de muchos próceres. Cuando en 1830 se disuelve, se desintegra la República de Colombia, hay 3 presidentes venezolanos. En Bogotá está Rafael Urdaneta, en Quito está Flores y en Caracas está José Antonio Páez. Por supuesto, por poco tiempo gobierna Urdaneta, Urdaneta se regresa a Venezuela, y en donde como no es muy bien recibido porque era bolivariano, entonces tiene que refugiarse en Curazao, más tarde viaja a Coro y se dedica al cultivo de la tierra hasta que el presidente Sublet lo llama a ocupar el cargo de ministro de Guerra y Marina. Y más tarde Páez le encarga de ir a buscar los restos del Libertador y vamos a llamarlo así, esa expedición para traer los restos del Libertador a Venezuela. Como vemos, en 1830 Venezuela se ha separado de la República de Colombia, es decir, de la República de Colombia, la que llaman la Grande. Lo que es Nueva Granada conserva el nombre de Colombia hasta hoy en día. Ecuador, que era la presidencia de Quito, asume ese nombre porque por allí se pasa la línea del Ecuador. Y luego tenemos en Venezuela, que sigue siendo Venezuela. Pues bien, Venezuela se dicta en 1830 una constitución centro-federal que combina algunos aspectos del centralismo y otros aspectos del federalismo. Y el primer presidente, pues, José Antonio Páez. Luego lo sucede el doctor Vargas, que era rector de la Universidad de Caracas. Y ocurren los acontecimientos que llegan, se le alza también hay caudillos que tratan de derrocar a Vargas, lo defiende Páez. Páez estaba en su hacienda y cuando supo de eso, pues se regresó a Caracas y puso orden. Durante mucho tiempo, luego viene Vargas sustituido por José Tadeo Monaga, luego por José Gregorio Monaga, en fin. Y empieza la lucha entre otros caudillos, ¿no? Los monagas con Páez, y entonces llega un momento en que los monagas se imponen y Páez tiene que retirarse e irse al exilio. Más adelante ocurre la Guerra Federal, otra división entre los venezolanos en la búsqueda del poder entre los que se llamaban federalistas y los que se llamaban centralistas, o si se quiere, entre los liberales y los conservadores. Y esos señores conllevan al país a lo que vamos a llamar la Guerra Federal, que es una guerra civil, en donde por un lado está Páez y por otro lado está Antonio Guzmán Blanco, Juan Crisóstomo Falcón, Ezequiel Zamora, cada uno con ciertas ideas distintas, pero la idea era derrocar a Páez y derrotan a las tropas paecistas y se llega a un acuerdo, se convocan elecciones y se elige a Juan Crisóstomo Falcón como presidente, Antonio Guzmán Blanco como vicepresidente. Se redacta una nueva constitución, la Constitución Federal de 1864, la constitución más federalista que ha habido en nuestra historia.
y que según algunos historiadores lo que hace es reconocer los caudillos locales. Aquí habían caudillos en cada una de las provincias, habían caudillos importantes que ejercían el poder de forma directa o indirecta. Esa es también la lucha entre los venezolanos, entre los llamamos detentadores oficiales del poder y los detentadores fácticos del poder. Nosotros lo conseguimos pues ante esta situación y la Constitución del 64 más adelante lleva a que nuevamente nuevos alzamientos y llega al poder Antonio Guzmán Blanco, quien, si quiere, era un tipo bastante culto y en realidad dicta en su periodo de gobierno, el quinquenio, dicta una serie de decisiones importantes como es establecer la educación pública obligatoria, establecer los códigos, principales códigos del país, establecer una moneda nacional, por la construcción en Caracas del Capitolio Nacional, por cierto, obra dirigida por el ingeniero Urdaneta, hijo de Rafael Urdaneta. Entonces, es un presidente progresista, pero luego se hace reelegir nuevamente varias veces. El asunto es que él tenía un pequeño defecto que muchos gobernantes también han tenido, y es que no tomaban los dineros directamente del presupuesto nacional, sino que cada vez que se negociaba un empréstito en el extranjero, él pedía su comisión. Y la otra cuestión, que con esa, o sea, se hizo un hombre bastante rico, tanto que cada vez que podía se iba a vivir a París. Dejaba el poder aquí a un encargado y se iba a vivir a París, donde, por cierto, murió. Ahora, Guzmán Blanco llega un momento en que es sustituido por el presidente Rojas Paul, un civil, uno de los pocos civiles que gobiernan en la historia de Venezuela en el siglo XIX. Y luego lo suceden otra serie de presidentes, entre esos un caudillo como Joaquín Crespo. Ese caudillo pues también se impuso y pretendió la reelección y terminó pereciendo en una batalla. La cuestión es que la historia de la construcción del poder es la construcción del poder por parte de los caudillos y quienes lo acompañan. Y nos conseguimos que llegamos a finales del siglo XIX con el alzamiento de Cipriano Castro, un abogado que, acompañado de su compadre Juan Vicente Gómez y de unos jóvenes como eran Eleazar López Contreras, Isaías Medina Garita, invaden a Venezuela por San Antonio, recorren todo el país y llegan rápidamente a Caracas y toman el poder a finales del siglo XIX. Y se dicta una constitución, la constitución de 1900, que no hace más que reconocer el poder de Cipriano Castro y de su vicepresidente Juan Vicente Gómez. Pero Cipriano Castro, que se enfrenta a las potencias extranjeras y lleva a que le bloqueen los puertos, en fin, a una serie de acontecimientos, Cipriano Castro decide un día irse a Berlín a operar en 1908 y la oligarquía caraqueña convence a su compadre Juan Vicente Gómez de darle un golpe de Estado a Cipriano Castro y toma el poder Juan Vicente Gómez. Las oligarquías caraqueñas creían que iban a manejar a Juan Vicente Gómez a su antojo y Juan Vicente Gómez pues se intronizó en el poder y gobernó 27 años hasta su muerte en 1935. En 1975 es sustituido por su ministro de la Defensa, Eleazar López Contreras, quien de alguna manera restablece limitadamente los derechos humanos fundamentales y hace algo que ningún gobernante había hecho, se recorta su periodo presidencial. Eleazar López Contreras había sido elegido por el Congreso gomecista, que ya ha dejado de ser gomecista. La cuestión es que Eleazar López Contreras luego llega un momento cuando se termina su periodo, promueve la ascensión al poder de Isaías Medina Garita, el general Isaías Medina Garita, un personaje muy culto, una persona civilista, pues dejó de usar el uniforme militar para cuando ejerció la presidencia
y nos lleva a los acontecimientos más adelante en cuando hace un gobierno progresista, crea por ejemplo el seguro social obligatorio, aumenta la participación en las ganancias por la explotación petrolera, etc. Pero llega un momento en que tiene que terminar su periodo presidencial y se empieza a discutir quién lo va a sustituir, porque el presidente no lo nombraba el pueblo directamente, sino el Congreso de la República. Entonces se empezó a discutir y entonces los partidos políticos y los militares jóvenes negociaron con Isaías Medina Garita el nombramiento de un presidente de consenso que era el embajador en Estados Unidos, Diógenes Escalante. Diógenes Escalante en realidad había sido embajador de varias partes del mundo en la época de Gómez, o sea, pero era aceptable para la oposición democrática representada por el Partido Acción Democrática, el partido, otro sector, el Partido Social Cristiano y los militares jóvenes. La cuestión está que el pasajero que llegó en un barco que lleva el nombre de Truman, este señor Diógenes Escalante se hospedó en el Hotel Ávila, que todavía existe. Pues bien, en ese hotel de pronto empezó a dar unas muestras de locura y llegó un momento en que se dieron cuenta de que estaba loco. Su secretario Ramón J. Velázquez, un joven en ese entonces, pues empezó a notar cosas extrañas. Y efectivamente el hombre perdió la razón. Eso creó una crisis porque entonces el candidato que quiso proponer o que propuso Isaías Medina Garita no fue aceptado por los partidos políticos, fundamentalmente no fue aceptado por Acción Democrática ni por los militares jóvenes. Cuando hablo de militares jóvenes me refiero a Delgado Charbó, a Vargas, a Mario Vargas, a Marcos Pérez Jiménez, Llovera Páez. Esos oficiales se opusieron al nombramiento de esa persona y como no se llegó a ningún acuerdo, hubo la rebelión o el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, que la gente de Acción Democrática llamó la Revolución de Octubre, pero en realidad fue un golpe de Estado. Y Isaías Medina Garita, que pudo haberse aferrado al poder, porque tenía el apoyo de algunos sectores militares también. Pues bien, Isaías Medina Garita dijo que por él no iban a derramar la sangre de ningún venezolano y se fue y renunció al poder y se fue. Asumió el poder una junta de gobierno integrada por representantes militares y civiles y presidida por Rómulo Betancourt, líder del Partido de Acción Democrática. Esa junta de gobierno convocó a elecciones y eligió una asamblea constituyente que elaboró la Constitución del 47, constitución que casi nos rigió, porque ya en el año 48 hubo una rebelión de esos militares jóvenes. Es decir, mejor dicho, después que se promulga la Constitución, se hace elecciones y se elige como presidente de la República al gran escritor, autor de Doña Bárbara y una serie de otras novelas importantes, Rómulo B. Gallego. Pero Rómulo Gallegos en algunos estaba sometido a la voluntad de Rómulo Betancourt. Total que los militares le pidieron que expulsara del país a Rómulo Betancourt y este dijo que no. Entonces, como dijo que no, le dieron un golpe de Estado en noviembre del año 48 y se estableció una nueva junta de gobierno presidida por el general Delgado Charbó. Estaba integrada por Marcos Pérez Jiménez, Vargas y otros oficiales. Y esta junta de gobierno convocó a unas elecciones donde se eligió una asamblea constituyente en el año 52. Pero antes de eso debo señalar que Delgado Charbó fue asesinado y entonces el poder, la presidencia de la Junta la asumió Pérez Jiménez, que viendo que no iba a ganar hizo un fraude y total, eligió una asamblea constituyente que redactó la Constitución del 53 y lo eligió el presidente y empezó a ejercer el poder hasta el año 58, en que el 23 de enero una rebelión de las Fuerzas Armadas y del pueblo venezolano lo derrocó y Pérez Jiménez se fue del país y asumió el poder una junta de gobierno presidida por el contraalmirante Wolfgang Larrazábal e integrada por civiles y militares
que llevó al país a las elecciones de diciembre del año 58, que ganó Rómulo Betancourt. Ahí empieza lo que llamamos, o poco antes de eso, empieza lo que llamamos la democracia punto fijista, y sobre lo cual hay que señalar que se llama así punto fijista porque fue un acuerdo que hubo entre Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba y Gustavo Machado en una reunión que celebraron en la casa de Rafael Caldera, que se llamaba Punto Fijo. No fue que la reunión fue en la ciudad de Punto Fijo, sino en la casa de Caldera, que se llamaba Punto Fijo. Pues creo que estaba por Los Chorros. El asunto es que esa junta, se llegó a un acuerdo político por el cual se convocaba elecciones que ganó Rómulo Betancourt, derrotando a Wolfgang Larrazábal, que era el candidato del Partido Unión Republicana Democrática de Jovito Villalba. Larrazábal había renunciado a la presidencia de la Junta de Gobierno y esa presidencia se la había entregado a Edgar Sanabria, un profesor de Derecho Constitucional de la Central. Con eso llegamos a esta etapa. Como vemos, vamos a dejarlo hasta allí porque esto se ha hecho un poco largo. Y la cuestión es que puedo responder preguntas que tienen que ver con lo que hemos dicho y también con algunas cosas conexas. Bueno, le cedo el derecho a la palabra, o en todo caso del mensaje, a todas las personas que han tenido la gentileza de asistir a esta primera conferencia o llamarla charla sobre la construcción del poder en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Petzold. Qué extraordinaria, de verdad, intervención y explicación de todo lo que ha sido el desarrollo de la construcción del poder a lo largo de la historia de Venezuela. Muy interesante. Yo particularmente quisiera tener, aunque sea un poquito, un cuarto, la mitad de un cuarto de todo ese conocimiento de la historia de Venezuela y específicamente de este tema de cómo se ha construido el poder en nuestro país. Realmente muy interesante y además anécdotas también bien interesantes que yo no tenía la menor idea. Por ejemplo, esto último que decía del pacto punto fijista, que yo me imaginaba que era en punto fijo. Y al igual de ese detalle, pues aprendí muchísimas cosas. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar espacio a preguntas que pudieran escribirlas por el chat y yo las puedo ir leyendo, o si alguien igual desea tomar su micrófono y directamente intervenir y hacer alguna, bien sea pregunta, comentario, pues están abiertos los micrófonos y el chat, si así desean, yo también lo puedo leer. Muchísimas gracias de nuevo a quienes nos acompañan. Ok, voy a dar, si desean, para que sea más fácil el orden, entonces yo puedo ir indicándoles quién puede ir hablando. Ok, vamos primero con, vamos a darle la palabra al señor, marca como Montoro, después Fernando Sánchez. Adelante y bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, la es por Eugenio Montoro. Eugenio, gracias. Un saludo a todos, y en especial pues a mi amigo Germán Petzold. Quería, Germán, aprovechar la oportunidad para aprender un poco de algo que a muchísimos venezolanos nos llamó la atención. Tú sabes que nosotros estudiamos historia de Venezuela, donde Páez era el gran héroe de la independencia, ¿no? Era casi una figura del tamaño, pues, y del prestigio del mismo Bolívar. Y bueno, esa era nuestra historia, ¿no? Cuando llega Chávez al poder, las cosas cambian y de repente Chávez empieza a ser un traidor, alguien que ojalá que no hubiera existido, etcétera, etcétera. ¿Tú pudieras ampliar sobre ese fenómeno tan particular? ¿Por qué ese cambio virulento de Chávez, ¿no? Y cuáles son los factores que influyeron en él, ¿no? Y tu opinión, pues, sobre este asunto. Gracias.
Una palabra, entonces. Vamos a responder la pregunta de mi amigo Eugenio Montoro, compañero en el Frente Amplio, representante de la gente del petróleo. La cuestión es la siguiente. José Antonio Páez es, como lo llamaron sus biógrafos o los aduladores también, ¿no? El centauro de los llanos. José Antonio Páez logra unificar a los llaneros que habían estado al servicio de Boves y en contra de la República, ponerlos al servicio de la lucha por la liberación del país. Y a José, hay que señalar, por ejemplo, la entrevista entre Bolívar y Páez, en donde en los llanos Páez acepta el liderazgo del libertador Simón Bolívar, y Páez siempre tuvo muy buenas relaciones con el libertador. Lo que ocurrió en el año 28, los problemas de la cosiata, como se llamó así despectivamente, una pretensión de hasta cierto punto de los venezolanos de separarse de la República de Colombia, y debido a que era una cuestión de que el gobierno estaba situado en Bogotá provisionalmente, porque Bolívar había dicho que había que construir una ciudad llamada Las Casas en los sectores cercanos a La Guajira, y si no era posible hacer eso, la capital fuera Maracaibo, porque era distante en el gran territorio que era la República de Colombia. Cuando digo la República de Colombia, la República creada por Bolívar, la que llaman Colombia la Grande, no la República actual de Colombia. Pero la cuestión es que empezaron las rivalidades y el Congreso situado en Bogotá convocó a Páez para que se presentara para enjuiciarlo. Por supuesto, Páez no fue. Y Bolívar viajó desde Bogotá hasta Caracas. Fue la última vez que llegó a Caracas. Fue la primera vez que pasó por Maracaibo, la única vez que pasó por Maracaibo. Pues bien, Bolívar se reconcilió, llegó a un acuerdo reconoció el poder que tenía Páez. Páez era el caudillo de Venezuela y tenía todo el dominio de todo el territorio de Venezuela. Bolívar lo que fue realista en ese sentido, y muchos creían que le iba a ir en contra de Páez y no lo hizo. Páez es un hombre fundamental en la historia de Venezuela. Gracias a él es que se pudo realizar la independencia porque cooperó y luchó al lado de Bolívar. Tomó las tropas, tomó los llaneros que habían estado al servicio de Boves y los puso al servicio de la lucha por la liberación del país. Y entonces, en ese sentido, Páez va a ejercer influencia en la historia de Venezuela hasta más o menos buena parte de la primera mitad del siglo XIX. Y Páez tiene todos los méritos. Hay que leer la autobiografía de Páez. Fue un hombre que de analfabeta aprendió a leer y a escribir, aprendió a tocar instrumentos musicales, escribió su propia autobiografía. Es decir, fue una persona que se construyó a sí mismo. Y para terminar, cuando al ser derrotado Páez en la Guerra Federal, en 1864, se va al exterior, a donde iba, tanto a Buenos Aires, que estuvo exiliado, como en Nueva York, era recibido como un héroe. Se organizaban desfiles para rendirle homenaje. O sea que Páez no fue Bolívar, es decir, Páez no fue enemigo de Bolívar, como parece que le informaron mal al presidente Chávez, o el presidente Chávez no leyó la historia de Venezuela, entonces consideró que Páez era un enemigo del Libertador, y no fue así. Siempre Páez y Bolívar tuvieron muy buenas relaciones, y gracias al apoyo de José Antonio Páez que alcanzamos la independencia. En la batalla de Carabobo, por ejemplo, Páez juega un rol fundamental. Y sus tropas, la división que tenía él a su cargo, lleva a que la batalla sea decidida a favor de los patriotas. La batalla dirigida por el Libertador contra el general Latorre. Y en ese sentido, la participación de Páez fue fundamental para la victoria. Entonces, además Páez, por más de haber sido un caudillo,
era respetuoso de las instituciones. Cuando llegó el momento de dejar la presidencia, se la cedió a un civil, como fue al doctor José María Vargas, rector de la Universidad de Caracas. Entonces, y cuando trataron de derrocar a Vargas, lo defendió, y de tal manera que más adelante va a surgir la rivalidad entre José Antonio Páez y José Tadeo Moraga, otro caudillo, pero que no tenía la calidad y la formación del libertador de José Antonio Páez. No sé si respondí la pregunta de nuestro amigo Eugenio Montoro. Muy bien, Germán, muchas gracias. Gracias, Eugenio, por esa pregunta. Gracias por ampliarnos que el papel de Páez también en todo lo que es la historia de Venezuela y la relación con Bolívar. Yo pienso que podemos cerrar con una última pregunta. Fernando, ¿tenías por ahí una pregunta? Sí, bueno, primero felicitar al doctor Petzold por este excelente paseo por la historia de nuestro país. He aprendido mucho en tan breve tiempo, muchos momentos de nuestra historia que desconocía han nutrido mi cultura el día de hoy. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Petzold. Quiero preguntar, en esta natural dinámica de poder que se da entre los seres humanos y que no es propia solo de nuestra historia, sino que se ve en la historia de muchísimos países, estas luchas entre Bolívar y Piar, entre Bolívar y Santander, que son tan determinantes en nuestra historia, se ven también en la actualidad. Personas que buscan el poder absoluto de una manera independiente, a expensas de los intereses de la ciudadanía, del pueblo y de la nación. Parece que no hubiéramos aprendido de nuestra historia. Entiendo que en algunos momentos se pudiera justificar que existan confrontaciones entre líderes políticos naturales por diferencia de miradas sobre asuntos del país, pero en otros momentos pienso, y esta es la pregunta en sí, ¿qué opinión le merece la actual búsqueda de poder o de oportunidad política de algunas individualidades por encima del bienestar y del futuro del país, en relación a lo que a mi mirada o desde mi perspectiva no hemos aprendido con las cosas que sucedieron en nuestra historia? Bueno, es muy importante la pregunta que hace Fernando Sánchez Arias, esposo de Olimpia. O sea, todo parece entre familia, pero por otro lado me gustaría si hay otras personas que quieran intervenir. Con relación a la pregunta de Fernando, que es muy pertinente, y cuando él estaba desarrollando el tema de las disensiones que hubo entre los patriotas en la lucha por la independencia, estaba pensando en las disensiones que tenemos hoy en día. Si Bolívar y algunos próceres no llegan a un acuerdo, todavía estaríamos discutiendo con los españoles. Por cierto, algunos dirían que sería mejor porque estaríamos en la Comunidad Europea. Pero la cuestión es que el asunto es que esas disensiones retrasaron el proceso de independencia y llevaron a que se perdiera la oportunidad de terminarla más rápido la guerra de independencia. Por eso Bolívar se impuso lamentablemente la fuerza, y Bolívar hace ejecutar a Manuel Piar porque era un rival muy importante.
Bolívar decía, y no estoy mintiendo, decía en una de sus cartas que le había enviado más gente al otro mundo que Napoleón. Y Bolívar era una persona que, por ejemplo, no olvidaba cuando resulta que en 1812, cuando él estaba a cargo de la guarnición del castillo de Puerto Cabello, bajó a la ciudad para participar en una fiesta. A él le gustaba mucho pues las fiestas y bueno, y las mujeres también. El asunto, primero una cosa que otra, pero la cuestión es que se le alzaron los prisioneros con la complicidad de una persona que se llama Binoni. Y perdió la guarnición, y eso condujo a la caída de la Primera República. Miranda, cuando supo que había caído el fortín de Puerto Cabello, dijo, Venezuela es blesseo que Venezuela ha sido herida en el corazón, y eso fue fundamental para la derrota de los patriotas. Pues bien, Bolívar hace prisionero a Binoni en la batalla de Boyacá, lo consiguió allá, ¿y qué cree que hizo? Lo hizo fusilar inmediatamente, ¿no? Entonces, el asunto es que sí, a veces hay que ejercer ciertas decisiones y no dudar tanto, aunque no estoy partidario de que hay que estar ejecutando a la gente, ¿no? Pero Alejandro Magno, por ejemplo, a los traidores los ejecutaba. Cuando llegaba un traidor a Darío, que era el rey contra el cual le luchaba, oía lo que tenía que decir, lo fusilaba, porque el que era traidor una vez iba a ser traidor después otra vez. No lo fusilaba, en esa época no existían los hacía ejecutar. La cuestión es que las disensiones que hay hoy en día han retrasado el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Eso hay que reconocerlo. Ha habido discusiones sobre las negociaciones, cómo se han celebrado. Yo estoy convencido de que tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los sectores, y el Frente Amplio al cual pertenecemos, todavía no estamos muy seguros, Eugenio Montoro y yo represento las academias del Zulia. Pues bien, el Frente Amplio justamente nació para unificar los partidos políticos y los sectores de la sociedad civil en una organización que permitiera como una mesa de opiniones y de lucha para derrocar al régimen inicuo, como lo llamo yo. Lamentablemente, las disensiones, de pronto cuando uno menos espera, un dirigente político fundamental decide abandonar o aparece en complicidad con el régimen. Yo, por ejemplo, me he conseguido con el caso de Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, una persona que yo aprecio, bueno, puedo seguir apreciando, pero yo lo he llamado petanista. ¿Por qué? Porque se ha convertido en mucho tiempo, aunque últimamente está rectificando, de un cooperador, un cómplice del régimen. ¿Y por qué lo llamo petanista? Porque viene del mariscal Pétain. El mariscal Pétain echó por la borda todos sus méritos como héroe de la Primera Guerra Mundial y se prestó a crear un estado títere en la Francia ocupada por Alemania, el régimen de Vichy. Entonces, de ahí, eso lo mismo está haciendo, hizo Eduardo Fernández, Claudio Fermín, que lanzaron por la borda sus méritos y sus credenciales democráticas, de alguna manera cooperando con este régimen inicuo. Espero que rectifiquen pronto, pero por lo que veo, afortunadamente Capriles, por ejemplo, rectificó a tiempo. A veces uno se lleva sorpresa en este país. La vida es una mezcla de incertidumbre y esperanza. A veces predomina la incertidumbre y a veces predomina la esperanza. Pero en Venezuela vivimos en una situación en que a veces tenemos esperanza y otras veces predomina la incertidumbre. Pero de que el régimen inicuo va a caer, va a caer. Siempre y cuando haya unificación de todos los sectores políticos, económicos y sociales. Que las oligarquías caraqueñas y valencianas pareciera que se cortó la conexión. Ok, mientras que el doctor Pecho se vuelve a conectar, bueno, quiero agradecer de nuevo su presencia a todos y cada uno en esta charla de verdad tan interesante, tan profunda,
quedarnos con esa esperanza en relación al futuro de Venezuela, de nuestro país. Invitarlos de nuevo para, bueno, aquellas personas que se integraron un poquito tarde. Le estaba comentando, doctor Petzl, sobre, bueno, lo que es agradeciendo de nuevo a quienes nos acompañaron, diciéndoles que este es un ciclo de charlas que vamos a continuar al menos 2 veces al mes. Le estaremos informando por sus correos electrónicos e igualmente estaremos haciéndolo saber a través de las redes sociales. Entonces, por favor, también para que nos ayuden a estos encuentros de saber, pues nosotros también seamos multiplicadores de esto, de estas charlas de verdad tan ricas y nutritivas, tan necesarias, sobre todo para las nuevas generaciones. Y generaciones, por supuesto, hablando de nuestro país, ¿no? De los venezolanos. Y qué tan importante es conocer la historia para saber por qué estamos en el presente, conectándolo con la pregunta que hacía Fernando y hacia dónde vamos. Entonces, nos estaremos comunicando a través de sus correos, igual por los medios de las redes sociales. Probablemente en 2 semanas, es decir, sería el próximo sábado para el 24 de octubre el próximo encuentro de saberes. De todas maneras, lo estaremos informando próximamente. Yo les voy a pasar, antes que nos vayamos, ahorita van a recibir en su pantalla, estoy viendo aquí. Ok, no. Quería comunicarle, pasarle una invitación. Fernando, ¿puedes chequear por favor si tienes la evaluación de la sesión desde el tuyo, el pool? Dice no sé si te aparece a ti. Vamos a ver si podemos pasar. Estás en silencio, Fernando. Ya le envié. Ok, van a recibir una evaluación de la sesión. ¿La observan en sus pantallas? Para que por favor no las respondan. Y eso nos queda a nosotros de retroalimentación con respecto a la sesión del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Doctor Germán, si desea darle unas palabras de cierre para entonces culminar la sesión del día de hoy. Bueno, sí, debo agradecer la presencia de todas las personas, familiares o no, amigos, que han tenido la gentileza de escucharme. Mi pretensión no es imponer un punto de vista, sino narrar o exponer lo que yo he observado a través de la historia de nuestro país y lo que es vincularlo con la realidad actual. Hay una frase que a mí me gusta citar y con eso termino, que aparece en el sarcófago de Tutankamón, o de Tutankamen, como quieran decirlo, el faraón joven, el faraón niño, que dice: he visto el ayer, conozco el mañana. Eso es lo que yo percibo. He visto el ayer y conozco el mañana. Esperemos que ese mañana sea un mundo, un mañana de porvenir, de libertad, de igualdad. Por cierto, siempre le pedimos libertad, libertad, libertad. Y la libertad debe ser acompañada de la igualdad social. Si no, la libertad se pierde rápidamente. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, por haberme visto, y cualquier cosa, cualquier sugerencia me la pueden enviar también al correo mío, germanpexel@gmail.com. Muchísimas gracias, doctor Germán, por su tiempo, su sabiduría, su dedicación a este espacio, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un feliz sábado para todos y muchísimas bendiciones. Feliz sábado. Gracias, feliz sábado. Feliz sábado, feliz fin de semana y extraordinario conocimiento. Hace falta Gracias. más.
Seguimos. Así